Buenas tardes a todos de nuevo, ¿qué tal? Pues vamos a continuar hablando de grupos. Recuerden en las reuniones anteriores, déjenme compartirles por acá. Acá. Okay. Aquí en esta tablita, fíjense que está ahí en el mismo capítulo que hemos venido trabajando, hay un como resumen sobre un poco de la mayoría de ejemplos que hemos venido hablando de grupo, ¿verdad? Recuerden que un grupo es un conjunto junto con una operación binaria, ¿verdad? Que satisface las propiedades asociativas, que existe inverso, bueno, que existe identidad y que existe inverso, ¿no? Y dentro de esa definición de operación binaria está encerrada una propiedad también que se le llama cerradura, ¿verdad? Que es que cuando uno opere dos elementos bajo esa operación binaria, el resultado también sea otro elemento dentro del mismo conjunto, ¿verdad? Eh, y que no, entre comillas, que no se salga de él, ¿verdad? Y el ejemplo más básico de eso es cuando uno resta dos números naturales o como cuando uno divide dos números enteros, el resultado no siempre es un número entero, ¿verdad? Entonces se sale dice uno que se sale del conjunto, ¿verdad? Entre comillas. Entonces aquí teníamos algunos de los ejemplos que veníamos viendo, ¿verdad? Los enteros con la suma, los racionales positivos con la multiplicación, ¿verdad? Acuérdense que ahí también se podía dejar racionales distintos de cero, ¿verdad? Y que la notación que se utilizaba era así como esto significa reales distintos de cero, ¿verdad? El asterisco ahí como exponente. Y se dejaba así porque si uno incluye al cero en los reales, el cero no tiene inverso multiplicativo, ¿verdad? Y no se cumplen entonces todas las propiedades necesarias para hacer grupo. Estaba este Zn, ¿verdad? De los enteros módulo n, que era considerar enteros desde 0, ¿verdad? Hasta n-1, junto con la operación suma módulo n, ¿verdad? Aquí también dice, por ejemplo, si yo tengo un elemento, la forma de los elementos, ¿verdad? Aquí sería un entero, ¿verdad? De 0 a n-1. Entonces su inverso se puede calcular así, ¿verdad? n-k, donde el n es el que tenemos aquí, ¿verdad? Y vimos un ejemplo ahí con Z5, ¿verdad? Módulo 5, creo. Pero funciona para cualquier entero positivo, ¿verdad? Aquí fíjense que mencionan esto de abeliano, eso creo que no lo habíamos mencionado. Abeliano aquí se dice que un grupo es abeliano si la operación binaria, aparte de las propiedades que están en la definición, cumple con la propiedad conmutativa, ¿verdad? O sea que de lo mismo hacer la operación en cualquier orden, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, suma de enteros, multiplicación de reales en general, son operaciones que son conmutativas, ¿verdad? O sea, da lo mismo el orden en el que se haga la operación, ¿verdad? La resta, la división no son operaciones conmutativas, ¿verdad? No da lo mismo hacer A entre B que B entre A en general, ¿verdad? Entonces, cuando en el grupo que tenemos la operación es conmutativa, se le llama grupo abeliano, en honor a Abel, uno de los primeros matemáticos que trabajaron con estas ideas de grupos. Entonces, en esta columna aquí de esta tabla, lo que me dice es si el grupo o si la operación, ¿verdad?, correspondiente es conmutativa o no. Observen que aquí en el grupo este de las matrices invertibles, ¿verdad?, con respecto a la multiplicación, dice, ¿es abeliano? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sabemos que la multiplicación de matrices no es conmutativa, ¿verdad? El orden de los factores ahí altera el producto, ¿verdad? Entonces, decimos que el grupo no es abeliano, ¿no? Entonces, estos eran los reales distintos de cero, aquí serían los complejos distintos de cero, ¿verdad? Noten que sí son abelianos porque la operación aquí es multiplicación y sí son operaciones que son conmutativas, ¿verdad? También hablamos de este UN, que era el conjunto de enteros
menores que n, positivos menores que n, y relativamente primos con n, ¿verdad? Entonces, solo para recordar rapidito, decíamos, por ejemplo, U8 sería el conjunto de enteros positivos menores que 8, ¿verdad? O sea, entre 1 y 7, ¿verdad? Y que sean relativamente primos con 8, ¿verdad? Va a estar 1. Recuerden que eso es relativamente primo, significa los enteros son relativamente primos si su único divisor en común es 1, ¿verdad? Entonces estaría 1, 3, ¿verdad? Siempre van a estar los primos, ¿verdad? 5 y 7, y más bien lo que uno se pregunta es si hay más. Bueno, 2 no, ¿verdad? Porque 2 y 8 tienen a 2 como divisor en común, 4 tampoco, 6 tampoco, ¿verdad? Y solo estarían estos de acá, ¿verdad? Los enteros relativamente primos con 8, menores que 8 y positivos, ¿verdad? Entonces, esto se transforma en un grupo con respecto a la operación multiplicación módulo n, ¿verdad? Que funciona de manera similar a cómo funciona la suma módulo n. Se hace la multiplicación y al resultado se le hace esa operación módulo n, ¿verdad? Que era el residuo de hacer una división, ¿verdad? Aquí hacen otros ejemplos. Rn también se puede ver como grupo con respecto a la suma componente por componente. O sea, la operación que se define normalmente en Rn para verlo como espacio vectorial, ¿verdad? Entonces, de hecho, en los libros en los cuales se estudian espacios vectoriales, por ejemplo, aquí, déjenme ver, creo que hay una parte aquí que hablan de espacios vectoriales, sí, fíjense, el capítulo 19. Entonces, fíjense la definición que hacen aquí de espacio vectorial y compárenla con la que ustedes normalmente les dan en un curso de álgebra lineal. Si recuerdan, esa definición de espacio vectorial tenía como que el problema que tenía un montón de incisos, ¿verdad? De propiedades que se deberían de cumplir. Esas propiedades aquí, como ya se tiene la noción de grupo, muchas de ellas se encierran en eso. Fíjense que aquí dice B es un espacio vectorial si B es un grupo abeliano con respecto a la suma. Entonces, en la definición de grupo hay 3 propiedades, ¿verdad? 4 podríamos decir si incluimos la cerradura. Y si es abeliano, además tiene que ser conmutativa. Entonces, solo ahí van 5 incisos, ¿verdad? Entonces, noten que aquí se resume un poco la definición de espacio vectorial porque se tiene ese concepto de grupo abeliano, ¿verdad? Y estas solo son las otras propiedades relacionadas con la interacción entre la suma y la multiplicación por escalares, ¿no? Pero bueno, continuemos ahí entonces. Estábamos con Rn. Déjenme regresar a la tablita. No, me fui muy adelante. Estaba por aquí. Acá. Esta tablita es bueno que la tengan ahí como a mano, porque hay veces que como hay muchas notaciones aquí que son nuevas, ¿verdad? Vaya, Rn, enteros, esas son cosas que nosotros ya manejamos en muchas clases anteriores, ¿verdad? Pero estas notaciones acá no son muy comunes, ¿verdad? En otras clases, UN, por ejemplo. Entonces es bueno tenerla presente para recordar qué era, ¿verdad? Este era matrices de esta forma, ¿verdad? Con respecto a la multiplicación y así, ¿verdad? Así que Rn con la operación suma usual, digamos, ¿verdad? La que es componente por componente, coordenada por coordenada, también es un grupo y es abeliano también, ¿verdad? Porque la suma que se hace aquí componente por componente es suma de reales, ¿verdad? Que es conmutativa, ¿verdad? Observemos este otro, este no lo habíamos mencionado en la clase anterior, pero tratemos de completar esta tabla. Fíjense, este es son matrices. Observen que acá solo se están considerando de 2 por 2, pero en general estos dos grupos se pueden considerar como matrices de n por n. Tienen que ser cuadradas porque es para que exista el concepto de inverso, ¿verdad? Con respecto a la operación de multiplicación. Entonces aquí solo dan ejemplos, más que todo por espacio, creo yo, ¿verdad? Ejemplos de 2 por 2, ¿verdad? Pero se sabe que en general, pues, las propiedades de matrices cuadradas se pueden generalizar ahí, ¿verdad? Entonces, fíjense, son matrices también de 2 por 2. Noten que acá la condición era que el determinante fuera distinto de 0.
que era otra manera de decir que son matrices invertibles, ¿verdad? Aquí noten que lo que dice es que el determinante tiene que ser 1, ¿verdad? A por D menos B por C es el determinante de esta matriz de 2 por 2, ¿verdad? Entonces aquí es otra forma de decir el determinante tiene que ser igual a 1. Entonces si es igual a 1, entonces también son matrices invertibles, ¿verdad? Porque 1 es distinto de 0, ¿verdad? Entonces cualquier matriz que tenga esta propiedad va a tener inversa, ¿verdad? De hecho aquí dicen cuál es, ¿verdad? Que es esto mismo, solo que con el determinante igual a 1 sustituido aquí, ¿verdad? Entonces este también es un grupo, no es abeliano tampoco, ¿verdad? Porque pueden existir dos matrices de este tipo que no conmuten, ¿verdad? Fíjense que, de hecho, más adelante, si observan el siguiente capítulo, solo el título por lo menos dice subgrupos, que tiene una relación con el concepto de subespacio, por ejemplo, en álgebra lineal, y solo ahí para como ir adelantando un poquito, este se puede decir que es un subgrupo, vamos a decir nosotros, de este de aquí, ¿verdad? Porque es un subconjunto de él y que también es un grupo, ¿verdad? Cumple con la definición de grupo. Pero bueno, más adelante vamos a hablar más de eso, de los subgrupos. Por ahora veámoslo como que, bueno, es otro ejemplo de un grupo, ¿verdad? Las siglas aquí, por la notación esta, que también no es muy bonita, ¿verdad? Igual que acá. Recuerden que esta de GL les decía que significaba, este de General Lineal, general lineal, ¿verdad? Grupo general lineal. Y la S es de especial y la L es de lineal siempre, ¿verdad? Special lineal. Entonces, grupo lineal especial, podríamos decir en español, ¿verdad? Tienen esos nombres por razones ahí de ya temas más avanzados, así en álgebra abstracta. Y entonces, bueno, es la manera como que en la que más se denotan, por lo menos en esta área, ¿verdad? En álgebra lineal no se utiliza mucho esto, ¿verdad? Ni esto. Esto es más para estas clases de estructura algebraica, ¿no? Ok, así que esto también es un grupo. Noten que muchas cosas aquí, si uno dice, pero yo cómo verifico que esto es un grupo. Hay muchas cosas que vienen directamente del hecho de que este es un grupo, porque noten que este es un subconjunto de este, ¿verdad? Entonces, si yo ya sé que aquí se cumple la propiedad asociativa para todas las matrices que están aquí, pues en particular para estas también, ¿verdad? Si yo ya sé que todos los elementos que están aquí tienen inverso multiplicativo, pues estos, que son algunos de ellos, también, ¿verdad? La identidad, pues, es la misma de acá. Aquí quizás, fíjense, lo único como a responder es, ¿será que la operación aquí, multiplicación de matrices, es cerrada? Es decir, ¿será que realmente es una operación binaria en este conjunto? ¿Qué significa eso? Que si yo tomo dos matrices de este tipo, y las multiplico, será que el resultado sigue siendo una matriz de este tipo. Y sí, ¿verdad? Por aquella propiedad de determinantes que me decía el determinante de la multiplicación, ¿verdad? De dos matrices, era el producto de los determinantes, ¿verdad? Entonces, si estas dos son matrices que tienen determinante 1, entonces el producto va a tener determinante 1 también, ¿verdad? Porque este sería 1, este sería 1, y entonces esto sería 1 por 1, ¿verdad? Entonces el producto de esas dos matrices, ¿verdad? También va a ser una matriz que tiene determinante 1, ¿verdad? Así que sí, es cerrada la operación al operar dos elementos de ese conjunto, ¿verdad? Y ese lo denotamos así. Aquí de hecho nosotros les dije que trabajamos normalmente con matrices con componentes reales, ¿verdad? Pero noten que aquí en la definición ponen una F, que pues ahí más adelante en su momento vamos a hablar un poquito más de ello, ¿verdad? Pero solo ahí para tener completa, digamos, la información, que ese F es un campo o un cuerpo también se le suele llamar, ¿no? Entonces, si yo tomo dos elementos que están en ese conjunto y los opero, ¿verdad? Tengo A y B. Entonces, el resultado siempre va a ser otro elemento que va a estar dentro del conjunto, ¿verdad? Por esta propiedad del determinante. Ok. Veamos este. En este sí nos vamos a estar un poquito más. Es como quizás el grupo más complejo de todos estos que están acá. ¿Qué es este de n? Bueno, si recuerdan, en una de las reuniones anteriores, en la anterior precisamente creo, les dije que iba a empezar en este capítulo 2 porque en este capítulo 1
lo que hacen es dar un ejemplo de un grupo, y precisamente es un ejemplo de este grupo. Entonces vámonos para acá. Fíjense que el subtítulo, digamos aquí, es simetría de un cuadrado. Y ese grupo que vamos a describir, pues se llamaría grupo de simetría de un cuadrado. Ya vamos a ver otro nombre que se le da ahí también, ¿verdad? Entonces, aquí está la descripción. Siempre, fíjense, ese grupo va a estar apareciendo muchas veces como ejemplo de otras propiedades que nosotros vamos a estudiar. Entonces, siempre tengan presente, ahí están hablando de ese grupo de n, no me acuerdo cómo funciona, entonces me voy a venir aquí al capítulo 1, que ya sé que aquí en el capítulo 1, prácticamente, aunque aquí no dice el título, ¿verdad? De hecho, este es el otro nombre que se le da, grupo diedral, grupo diédrico, no sé cuál es la mejor traducción ahí a español. En inglés es diedral group. Entonces no sé si en español existe diedral o solo diédrico, ¿verdad? Me suena más la segunda, ¿verdad? Grupo diédrico. Ok, entonces cuando ustedes vean más adelante que aparece ese grupo, y como es algo que tampoco no se estudia mucho en otras clases, entonces sepan que aquí en el capítulo 1 está como que toda la descripción de cómo funciona ese grupo, ¿verdad? Entonces fíjense, ¿cómo funciona la cosa? Aquí hacen la descripción de un caso particular. Realmente ahí en la tablita esa decía de n, y aquí el que se describe es de 4, ¿verdad? En general es de n, donde n pues va a ser un entero mayor o igual que 3, ¿verdad? Para n mayor o igual que 3. Entonces en ese caso de esa sección se describe en particular el grupo de 4, n igual a 4. Entonces, ¿en qué consiste el grupo? Se considera un polígono regular que tenga n lados. Entonces, en el caso de D4, sería el polígono regular que tiene 4 lados, ¿verdad? O sea, un cuadrado. Por eso observen que aquí en varias partes aparecen cuadrados, ¿verdad? Lo siguiente a considerar es que consideramos un cuadrado y, bueno, cuadrado, hagamos lo que parezca cuadrado, ¿verdad? Okay, más o menos. Lo siguiente que hacemos es como que de alguna manera rotular las esquinas del cuadrado, o sea, los vértices del cuadrado, ¿verdad? Entonces, aquí fíjense que lo hacen con unas letras, que si no me equivoco, según la explicación que hacen aquí, porque aquí fíjense que hay bastante explicación, ¿verdad? Por aquí dicen, con las esquinas marcadas como con colores azul, blanco, pink, rosado, ¿verdad? Y verde, ¿verdad? Entonces aquí sería pink, white y así, ¿verdad? Entonces, en vez de eso, en vez de decir azul, rosado, porque hay que estar como que era W, white, en vez de estar traduciendo ahí, mejor pongámosle números. Esquina 1, esquina 2, esquina 3, esquina 4. ¿Verdad? Más sencillo. Por lo menos para recordar, ¿verdad? Rotulamos las esquinas como que le damos un nombre, ¿verdad? Fíjense, lo siguiente que nos vamos a imaginar es que este cuadrado realmente lo tenemos como en físico. Como que agarramos una hoja de papel y cortamos un cuadradito, ¿verdad? Y le ponemos esta rotulación, ¿verdad? Y lo ponemos como en una especie de posición fija, ¿verdad? Así como, por ejemplo, cuando, no sé si han visto el cubo ese famoso de Rubik. Digamos que cuando el cubo está bien ordenadito, ¿verdad? Con todos los colores en su posición, esa sería como la posición fija, digamos, del cubo. Ya si yo le hago movimientos, entonces ya lo moví, ya lo cambié de la posición original, ¿verdad? Y entonces, de hecho, ahí el juego se trata de regresar a la posición fija, original, ¿verdad? Entonces acá consideramos que lo tengo ya en una posición fija, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, ese pedacito de papel, ese cuadrado, ¿de cuánta forma yo lo puedo mover sin romper el papel, sin doblar el papel, de manera que me quede exactamente en la posición original? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nuevamente piensen que es un pedazo de papel, entonces al pedazo de papel uno lo puede dar vuelta, por ejemplo. Puedo agarrar el papel, levantarlo, rotarlo, ¿verdad? Darle vuelta y volverlo a poner en la posición. Entonces uno diría, ok, ahí yo hice un movimiento de tal manera que el cuadrado
quedó siempre en la misma posición. O sea, aquí lo que no se permitiría, por ejemplo, es venir a hacer un movimiento de tal manera que el cuadrado me quede, déjenme verlo así, que me quede así, por ejemplo. Ya eso sería, si yo doblo o le doy vuelta al papel de manera que quede como en esta posición, uno diría, ok, hice un movimiento que no regresó al cuadrado a la posición original. O sea que ahí como que es importante esa posición fija, ¿verdad? Que tenía originalmente. Entonces, moverlo así no sería como que algo permitido, digamos. Ahora, como les digo, si yo agarro el papel, lo levanto, le doy vuelta y lo vuelvo a poner exactamente en esa posición, eso se considera como un movimiento permitido. ¿Y qué pasaría si yo hiciera eso? Bueno, entonces, si yo rotara el papel de esa manera, lo que ocurriría es que las esquinas cambiarían de posición. Imagínense que agarro el papel, lo levanto y le doy vuelta para acá, en esta dirección. Entonces, esta esquina se va a venir para acá, esta esquina se va a venir para acá y viceversa, ¿verdad? Las otras para el otro lado. Entonces, la nueva posición del cuadrado va a ser que estas esquinas de la izquierda se van a venir para la derecha y estas esquinas de la derecha se van a venir para la izquierda. Entonces, a ese movimiento se le llama una simetría del cuadrado. Se dice que este nuevo cuadrado, esta nueva posición del cuadrado es una simetría del cuadrado original. Entonces se puede comprobar que de ese tipo de movimientos solo van a haber 8 posibles simetrías. Una va a ser la posición original, ¿verdad? Y esa se cuenta como que es una, ¿verdad? Como quien dice, agarro el papel, lo levanto y lo vuelvo a poner en la posición original. No hice nada, ¿verdad? Pero igual, pues, cuenta para esas reglas, ¿verdad? De que yo puedo, digamos, levantar el papel, hacer algún movimiento y volverlo a poner ahí, ¿verdad? De tal manera que quede siempre en la posición original, ¿verdad? Entonces, una sería levantarlo, no hacer nada, ¿verdad? Otra sería hacer este movimiento, levantarlo y darle vuelta, ¿verdad? Hacia la izquierda. Levantarlo, darle vuelta hacia la derecha, sería otra posibilidad. Levantarlo, pero en vez de darle vuelta hacia la izquierda, hacia la derecha, como que darle vuelta con respecto a un eje diagonal aquí, ¿verdad? O sea, solo cambiar esta esquina para acá y dejar estas dos en la misma posición. Esa sería otra posibilidad. Otra, hacerlo con respecto a la otra diagonal, ¿verdad? Hacer ese movimiento, levantarlo, darle vuelta a esta esquina para acá, ¿verdad? Y las otras posibilidades, esas serían como posibilidades, digamos, de darle vuelta, ¿verdad? Al papel. Y la otra serían hacer rotaciones, ¿verdad? Si uno viniera y levanto el papel, ¿verdad? Y lo roto 90 grados hacia la derecha, entonces lo que pasaría es que esta esquina vendría para acá, esta esquina vendría para acá y así, ¿verdad? Todas las esquinas se correrían una posición, ¿verdad? Y entonces, de manera similar, yo podría decir, levanto el papel y lo roto 180 grados, ¿verdad? De manera que esta esquina vendría hasta acá, ¿verdad? Esta para el otro lado, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces, acá, en esta especie de tabla, lo que hay es un resumen de cuáles son esos 8 movimientos posibles, que son todas las simetrías del cuadrado, con respecto a esa descripción que se dio, ¿verdad? Que son movimientos que uno le hace al cuadrado sin cambiarlo de la posición original y si pensamos en el papel, sin romperlo, ¿verdad? Ni doblarlo, ¿verdad? De hecho, quizás en ese sentido sea mejor verlo como que en vez de papel fuera algo más duro, ¿verdad? Como algo de madera, por ejemplo, que pues normalmente uno no la puede eh, rajar, por ejemplo, ¿verdad? Por lo menos así manualmente, o quizás sería, la verdad es que casi cualquier material en físico uno lo puede, hay alguna máquina que lo puede doblar, ¿verdad? Pero el punto es que no sería permitido, digamos, ese tipo de movimiento. Entonces, aquí la notación va a ser importante. Fíjense que aquí se denota como R0 al movimiento que trata de no hacer nada. Como les decía, si lo vemos como papel, bueno, el papel lo levanto y lo vuelvo a poner como estaba, lo dejo igual, ¿verdad? Ese movimiento es como no hacer nada. Y aquí le llaman R0 como queriendo decir roto 0 grados. No cambio nada la posición, ¿verdad? R90 significa rotar 90 grados.
en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿verdad? O sea, así como se piensa en geometría, ¿verdad? En trigonometría, ¿verdad? O sea, 90 grados sería rotar hacia la izquierda. Entonces noten, esta esquina pasa para acá, ¿verdad? Que es lo que están representando aquí. Esta esquina iría para abajo, ¿verdad? Esta esquina para acá y esta esquina para arriba, ¿verdad? Entonces eso sería de levantar el papel, hacer una rotación de 90 grados, digamos 90 grados positivos, ¿verdad? Como empezamos en trigonometría, y volverlo a poner en la posición original. Y así, fíjense que hay otra que es rotar 180 grados, rotar 270, ya 360 sería lo mismo que no hacer nada, ¿verdad? Entonces por eso no se sigue más, ¿verdad? Las que siguen ahí después de 360, pues me va a dar alguna de estas cuatro, ¿verdad? Entonces no es necesario poner más. Y recuerden, si yo roto otra cantidad de grados, entonces el cuadrado ya no me quedaría en la posición original, sino que en otra posición, ¿verdad? Así como les estaba dibujando aquí, si lo roto 45 grados me quedaría algo así, ¿verdad? Entonces ya no estaría en la posición original y por eso de esa no se toma en cuenta aquí, ¿verdad? Y aquí representan los otros movimientos que les decía que era como darle vuelta al papel, ¿verdad? Esta de acá, fíjense que aquí los describen como darle vuelta con respecto a este eje horizontal. Sería como que estos vértices, estas esquinas de arriba las mando para abajo y los de abajo para arriba. Fíjense, aquí arriba está PW, si hago ese movimiento, pasan para abajo y las que están abajo pasan para arriba. Este sería darle vuelta como de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, las esquinas de la izquierda pasan a la derecha, las esquinas de la derecha pasan a la izquierda. Y aquí la notación que utilizan es H como de horizontal, B de vertical. Y las otras son hacer como esa, darle vuelta con respecto a estas diagonales, ¿verdad? Entonces, precisamente eso aquí lo denotan como para hacer alusión a esas diagonales, ¿verdad? D para esta diagonal y D' para la otra diagonal, ¿verdad? Entonces, como digo, se puede comprobar, ¿verdad? Que estas son las únicas simetrías de un cuadrado, ¿verdad? De un cuadrado, iba a decir regular, pero no es necesario, de un cuadrado simplemente, ¿verdad? De manera similar, y fíjense que en el caso general, por eso aquí hablan de dn en vez de solo de d4. Si fuera d3, entonces trabajaríamos con un triángulo equilátero, ¿verdad? A ver si aquí hay triángulos, un triángulo equilátero. Si fuera d5, entonces sería hacer lo mismo con un pentágono regular, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces, en general, dn representa el conjunto de simetrías de un polígono regular de n lados, ¿verdad? Y geométricamente se puede demostrar que de esas simetrías siempre van a haber 2n. O sea, noten que aquí tenemos d4, ¿verdad? Y la cantidad de simetrías que me quedan son 8, ¿verdad? No hacer nada, estas otras 3 rotaciones y estas 4, podríamos decirle reflexiones. Y de hecho creo que aquí más adelante así les llaman. A ver si por alguna parte se ve la palabra reflexión. No, aquí creo que lo que utilizan es flip. Flip como para decir que le estoy dando vuelta. Flip about, rotar alrededor del eje tal, ¿verdad? Ok, entonces póngase a pensar en por ejemplo, en un triángulo. Lo que haría es que, bueno, igual rotularía las esquinas, ¿verdad? Entonces habría una posición que es no mover nada. Habría otra posición que sería rotar, ya no sería 90 grados, ¿verdad? Sino que sería, ¿cuánto? 360 entre 3, ¿verdad? 120 grados para acá, ¿verdad? Luego otros 120 grados y ya rotar 3 veces me llevaría a la posición original. Entonces habrían 3 rotaciones, ¿verdad? No hacer nada, rotar 120 grados, rotar 240 grados y ya después sería la misma que no rotar nada. Y reflexiones habrían 3, ¿verdad? Una con respecto, déjenme dar otro color, una con respecto a, este creo que tenía otro color, sí. Con respecto a este eje, o sea, uno con respecto a cada una de estas
¿Cuál era el nombre que se le daba a estas en geometría? Ya se me olvidó. Eran como las rectas estas que bisecaban, ¿verdad? Los ángulos y los lados. No recuerdo cómo se llamaban. Ya tiempos no leo de geometría plana. Ok, bueno, ustedes que llevaron... Transversales, me parece. ¿Cómo era? Transversales, me parece. Transversales. Creo que Eso. había otro nombre. Y de hecho, hab- Bisectrices. había un montón, ¿verdad? Las que bisecaban Ajá. los lados, habían otras para el triángulo equilátero como que coinciden, ¿verdad? Pero como se pueden definir para cualquier triángulo, estaban las que bisecaban los ángulos, las que bisecaban los lados, no me acuerdo, bisectrices, había un montón de nombres ahí, ¿verdad? No me acuerdo. Pero bueno, entonces para el triángulo sería más o menos así. Entonces pónganse a pensar, si yo tomo un polígono regular cualquiera, ¿verdad? De 5 lados, de 8 lados, etcétera, siempre voy a poder hacer algo similar, ¿verdad? Lo que va a cambiar es que esas rotaciones van a ser con ángulos diferentes, ¿verdad? Y van a haber una diferente cantidad de esas como reflexiones, podríamos llamarle, ¿verdad? O de darle vuelta, como estaba diciendo, si lo viéramos como que fuera papel, ¿verdad? En general, entonces, se puede visualizar, ¿verdad? Que, por ejemplo, aquí quedarían 6, ¿verdad? Pero ya para demostrarlo, pues habría que usar argumentos ahí de geometría de repente, ¿verdad? Como para hacer una demostración, ¿verdad? Pero no se ve como difícil, por lo menos de ver intuitivamente, ¿verdad? Como les digo, ya demostrar, pues sería otra cosa. Entonces, acá va a aparecer bastante. Déjenme cerrar aquí lo que no ocupo. Esto creo que no importa si lo cierro. No, sí importa. Ok. En el libro va a aparecer bastante este caso, que es el del cuadrado, ¿verdad? Pero en alguna situación puede ser que aparezca de 6, de 8, o sea, se va a referir a la simetría de un hexágono, en el caso de D6, las simetrías de un octágono, en el regular siempre, ¿verdad? En el caso de D8 y así, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean DN, se refiere a esto, ¿verdad? Ahora, ahí lo que acabamos de describir, cada una de estas posiciones van a ser los elementos de un grupo, ¿ok? Entonces, o sea, los elementos aquí, noten que son como bien, podríamos decir, abstractos de describir, porque sería no es en sí el cuadrado como objeto, ¿verdad? No es la rotación de 90 grados. En sí, lo que representaría cada uno de estos es como que el movimiento que se hace, y por eso les hago alusión al cubo de Rubik, por ejemplo, el cubo de Rubik se puede describir como un grupo, y cada elemento del grupo sería, por ejemplo, si yo muevo uno de los lados del cubo, entonces eso va a ser un nuevo elemento. Si yo lo cambio a otra posición, eso va a ser un nuevo elemento. O sea que los elementos del grupo son las posiciones, ¿verdad? Entonces aquí los elementos del grupo van a ser estas posiciones, ¿verdad? Que aquí van a estar representadas por estos símbolos, R0, R90, R180, etcétera, ¿verdad? Entonces, ojo, los elementos del cubo de Rubik son estas posiciones, ¿verdad? Que el nombre que se le da son simetrías del cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a transformar en grupo? Entonces, en símbolos por lo menos, ¿verdad? El cubo el grupo S de 4, ¿verdad? Va a tener como elementos a R0, R90, ¿verdad? Y así, ¿verdad? O sea, como conjunto lo describimos así. Luego va a estar H, que es rotar con respecto al eje horizontal, P, rotar con respecto al eje vertical, y los de las diagonales, ¿verdad? Esos 8 elementos son los que van a estar ahí, ¿verdad? Y recuerden, lo que describen son las posiciones esas del cuadrado, que se les llama simetría, ¿verdad? Simetrías del cuadrado. Ok, para transformarlo en grupo, lo que ocupamos es una operación binaria aquí en D4, ¿verdad? Entonces, fíjense, intuitivamente, la operación binaria va a ser la siguiente, como que venga y diga, ok, para operar este elemento con este elemento, vendría siendo como que haga este movimiento primero y después el otro, ¿verdad? Y esa combinación de esos dos, lo que me va a generar es un nuevo elemento,
Ahora, tenemos que ver que realmente esa operación es cerrada. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, roto 90 grados, ¿verdad? Llego aquí y después hago una de esas reflexiones, si quieren quedémonos llamándole reflexiones, y después hago una reflexión de esta, entonces me tiene que quedar alguna de las 8 para que sea una operación binaria, ¿verdad? Tengo que tomar dos elementos, ¿verdad? Y una vez que haga la operación, el resultado tiene que ser otro de ellos para que realmente sea una operación binaria, ¿verdad? Entonces, aquí en el libro, y bueno, en general cuando se describe esto, a esa operación se le llama composición, ¿ok? Y ojo, el nombre de composición no es al azar, esto es porque ya para estudiar estos grupos como que ya analíticamente, ¿verdad? O sea, como para ponerse a escribir cosas sobre ellos, la forma, de repente, quizás no sé si la más simple, ¿verdad? Pero la forma que más se utiliza es describir esa operación como una composición de funciones, ¿verdad? O sea que llamarle operación aquí perdón, llamarle composición a la operación no es como que al azar, sino porque precisamente está relacionado con la composición que nosotros conocemos, ¿verdad? Que es la composición de funciones. Fíjense que aquí lo describen. Tengo esta posición original, yo hago R90 primero, entonces estoy rotando, ¿verdad? El cuadrado 90 grados hacia la izquierda, ¿verdad? O sea, cada una de las esquinas se corre, ¿verdad? Hacia la izquierda. W viene para acá, P viene para acá abajo, ¿verdad? G viene a la derecha y B va para arriba, ¿verdad? Eh, Luego entonces dice, bueno, yo puedo venir y a esta nueva posición aplicarle la reflexión esta con respecto al eje horizontal, ¿verdad? O sea, las esquinas de arriba las mando para abajo y las de abajo las mando para arriba, ¿verdad? Entonces uno dice, ok, si esta operación, ¿verdad? Que estoy combinando esta con esta, realmente va a ser una operación binaria, esto que me quedó aquí tiene que ser una de estas. Y pues si uno la busca, PGWB, de hecho es esta de acá, ¿verdad? Entonces, lo que estaríamos diciendo es que operar esta con esta, ¿verdad? Lo que me va a dar es D, ¿verdad? Entonces, fíjense que sería un poco tedioso hacer todas las posibilidades, ¿verdad? Agarrar las 8 opciones que hay, ¿verdad? Y operarlas con las otras 8 opciones que hay y ver que a la hora de hacer esos resultados, ¿verdad? A la hora de hacer esas combinaciones, me va a dar como resultado siempre una de estas de acá. No me va a dar algo diferente, como les digo, siempre pensando en papel, como que venga y si yo rompo el papel aquí a la mitad, y le doy vuelta solo a uno de los pedacitos, entonces W pasaría para abajo y B para arriba, ¿verdad? Entonces ya esa no es ninguna de estas de aquí, ¿verdad? Que me quede W abajo y B arriba, pero estas dos no se muevan, ¿verdad? Habría que o doblar el papel o romperlo, ¿verdad? Para que eso ocurra, ¿verdad? Bueno, entonces si ustedes observan no hay ninguna de esas así, ¿verdad? Que me quede W abajo o B arriba. Aquí hay una W abajo, B arriba, pero estas dos no están como estaban originalmente, ¿no? Entonces esa posición no es posible con respecto a las reglas que se establecieron originalmente, ¿verdad? Entonces fíjense, déjenme ver aquí algo antes de continuar. Ok, sí. Aquí lo que hacen es que describen todas las posibilidades que hay con esta tabla. Esta tabla lo que dice es, si yo opero este R90, por ejemplo, con H, me da como resultado este de acá, D, o sea, como que la intersección de los dos, ¿verdad? Entonces, este con este me da este con este me da este, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Este D' con D' me da este de acá, ¿verdad? Y así sucesivamente. Solo déjenme ver algo. H con R90, dice este de acá. H con R90, sí. Okay. Sí, fíjense que aquí ya hacen una relación con la composición de funciones. Y fíjense que la relación es que cuando se escribe, por ejemplo, H con R90, bueno, así como está acá, significa que voy a hacer R90 primero y después H. R90 primero
y después H, y entonces me va a dar, vamos a ver, 90 primero, después H. Ah, no, entonces aquí no, pero la forma de leerlo. Ah, sí, aquí está. No, entonces fíjense, de hecho aquí no sé por qué lo hacen de esa manera, porque yo creo que es porque al final, más adelante, cuando se estudia un poco más de estos grupos, como que se olvida un poco ya de escribirlos de esta manera y se definen como funciones, de una manera ahí bien particular, ¿verdad? Y de hecho vamos a hablar un poco de esto aquí, en este capítulo 5. Pero aquí fíjense, por ejemplo, me está diciendo que H con R90 me da D. Y lo escriben aquí de esa manera. H con R90 me da D. ¿Verdad? Pero que físicamente, si estuviera, como les digo, con el papel, ¿verdad? Eh, o sea, si estuviera así, entonces si yo escribo eso, ¿verdad? H con R90, eso significaría hacer este primero y después este. ¿Verdad? Entonces, solo déjenme verificarlo porque puede ser que realmente habría que leer toda la descripción que está aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Eh, de hecho, vamos a ver. Bueno, ya que aquí se las expliqué con estos numeritos, pues hagámoslos con los numeritos. Entonces, ¿cuál sería R90? ¿Verdad? R90 sería tomar la posición original esta, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y rotar los 90 grados para la izquierda, ¿verdad? Entonces, todos se rotarían como que una posición hacia la izquierda. Entonces, vendría, 1 vendría para acá, ¿verdad? 3 vendría para acá, 4 para arriba y 2 para acá, ¿verdad? Ese sería R90, ¿verdad? Luego a este, entonces, le hago H. ¿Qué significa hacer H? Como que hacer una reflexión con respecto a este eje horizontal. Entonces lo de arriba se vendría para abajo y lo de abajo se iría para arriba. Entonces eso sería H con R90. Entonces la posición quedaría así. Esto de abajo para arriba y eso de arriba para abajo, ¿verdad? Entonces lo que verificamos es cuál sería esta posición nueva con respecto a la original. Vamos a ver. Aquí dice que debería de ser H con R90 D, ¿verdad? Ah, bueno, entonces hagamos D. ¿Cuál sería D? La diagonal D aquí, déjenme ver la descripción, es esta de acá. Entonces D es tomar esta diagonal, ¿verdad? Y reflejar con respecto a esa diagonal. Entonces quedaría así. 2 pasa para acá, 3 pasa para arriba, y los otros dos quedan iguales. Verificamos si son iguales, sí, ¿verdad? Son iguales. Entonces, fíjense, hay como que algo que tener claro ahí. En la tablita esta, y se lo digo porque, como les digo, este grupo, ahí van a ir viendo conforme vayamos avanzando en los capítulos, que van a decir, ok, vamos a definir tal propiedad. Por ejemplo, en el grupo D4, observe que tal cosa. Pero esto es como bien difícil de saber, ¿verdad? Que, por ejemplo, H por R90 me va a dar D. Entonces uno dice, no, yo no me acuerdo de eso, me vengo aquí al capítulo 1 y lo vengo a ver. Entonces es importante entender bien qué es lo que dice la tabla, ¿verdad? Entonces, en la tabla dice, ok, que cuando uno opera H con R90, me va a dar como resultado D. H con R90 me da D. Pero esa operación, ya viéndola físicamente, se interpreta como la composición de funciones, que la composición de funciones, cuando uno escribe f composición con g, ¿verdad? Y se evaluaba, ¿verdad? En un punto, lo evalúo en x, pues eso era f evaluada en g de x, ¿verdad? Entonces se evaluaba g primero, la de la derecha, y después f, la de la izquierda. Entonces esto, físicamente, digamos, si lo pensamos así, se evalúa primero el de la derecha, ¿verdad? Y después se evalúa el de la izquierda, ¿verdad? Y eso es lo que me está diciendo la tabla, ¿verdad? Que, por ejemplo, H con R90 me da D, significa que si yo hago R90 primero y después H, me va a dar D, ¿verdad? Entonces, si pongo H con B, por decir algo, dice aquí que da R180. Significa que si yo hago B primero
y después H, entonces me va a dar R90. Fíjense, está un poco eso confuso, ¿verdad? Porque normalmente uno lee las cosas de izquierda a derecha, ¿verdad? H con H, H con B, ¿verdad? Pero ya sabemos que la composición de funciones es de derecha a izquierda, ¿verdad? La forma de escribirlo. Y entonces aquí, esto, véanlo siempre, asócienlo con composiciones de funciones, ¿verdad? De manera que se lee de derecha a izquierda. Queriendo decir que, esto quiere decir que H se hace primero, perdón, R90 se hace primero y H se hace después, ¿verdad? Y pues aquí vemos con un ejemplo, por lo menos, que sí cuadra la cosa, ¿verdad? Como les digo, sería buen trabajo, ¿verdad? Un trabajo ahí largo, verificar que con todo funciona, ¿verdad? Verificar las 64 posibilidades, ¿verdad? Prueben con unas 3, por ejemplo, como así como para convencerse, ¿verdad? Que de verdad eso funciona, ¿no? Ok, antes de continuar, ¿tienen alguna pregunta sobre la explicación de cómo funciona este grupo, cómo funciona esta tabla, etcétera? Por cierto que estas tablas se pueden hacer para cualquier grupo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hablamos del grupo U8, ¿verdad? 1, 3, 5, 7. Perdón. Vamos a ver acá. Entonces, fíjense, si yo quiero hacer esa tabla para ese grupo, para U8, entonces lo que digo es, ok, voy a poner todos los elementos de U8 aquí, 1, 3, 5 y 7, y también los voy a poner aquí, 1, 3, 5 y 7. ¿Y qué es lo que voy a poner acá? Bueno, el resultado de hacer la operación, 1 por 1, 1. Recuerden que aquí la operación es multiplicación, la voy a poner como asterisco, multiplicación módulo 8. ¿verdad? Lo pongo como subíndice para recordar que es módulo 8. ¿verdad? Bueno, multiplicar por 1 siempre me da lo mismo. ¿verdad? Y aquí también, ¿verdad? 3 por 1, 3, 5 por 1, 5, 7 por 1, 7, me da lo mismo. 3 por 3, 9. Pero estoy módulo 8, 9 módulo 8, 1. 3 por 5, 15. Pero estoy módulo 8, ¿verdad? Recuerden que el resultado que yo tengo que poner aquí, como es un grupo, tiene que ser uno de estos 4, ¿verdad? Y cuando no me da uno de esos 4 es que hago la operación módulo, ¿verdad? 3 por 5, 15. 15 módulo 8, 7, ¿verdad? Yo divido 15 entre 8, ¿verdad? El residuo me va a quedar 7, ¿verdad? Y por eso pongo 7 aquí. 3 por 7, 21. 21 módulo 8 es 3, ¿verdad? 5 por 3, 15. Y otra vez 15 módulo 8 es 7, ¿verdad? 5 por 5, 25. Módulo 8, 1. 5 por 7, 35. Módulo 8 es 3, ¿verdad? Y así, entonces noten que más o menos eso es lo que describe esta tabla acá, ¿verdad? Que es el resultado de operar todos los elementos del grupo por todos los elementos del grupo. O sea, aquí una tabla de estas me describe prácticamente cómo funciona completamente la operación binaria que define al grupo, ¿verdad? Y bueno, aquí solo para completarla, de hecho esto funciona como una especie de sudoku. De hecho hay un ejercicio por ahí que habla de eso, ¿verdad? Entonces, lo que dice más o menos, por si se lo encuentran por ahí el ejercicio, es que si uno hace esta tabla para un grupo, en cada fila y en cada columna solo debe aparecer cada elemento una única vez. O sea que si ya en esta fila ya apareció el 1, no puede volver a aparecer. Si ya apareció el 3, no puede volver a aparecer. ¿no? Entonces es como sudoku, ¿verdad? Aquí, ¿cuál falta? El 3, ¿verdad? De los 4 que tenemos, ¿verdad? Aquí, de hecho, aquí este lo tengo malo entonces, ¿verdad? Porque lo puse 2 veces acá. 3 por 7, 21. 21 módulo 8. Es que aquí creo que estaba diciendo módulo 9, ¿no? Es módulo 8. Y entonces terminémoslo como sudoku. Falta 5, falta 3, falta 1. ¿verdad? 7 por 7, 49. 49 módulo 8, 1. ¿verdad? 6 por 8, 48 y sobra 1. ¿verdad? Entonces sí, aparentemente está bien. De hecho, fíjense que estas tablas les dan un nombre bien particular y aquí lo mencionan, si no me equivoco, aquí está. Tabla de Cayley para el grupo, ¿verdad? En honor siempre al matemático de los primeros que trabajaron
en esto, ¿verdad? Ok, entonces tenga presente, ¿verdad? Que siempre que se hable de D4, en este capítulo 1, pues describen bien cómo funciona ese grupo, ¿verdad? Ok, aquí también mencionan, ¿verdad? Que ese grupo también se le llama grupo diédrico de orden 2n, ¿verdad? Porque, como les mencionaba, se puede comprobar que la cantidad de simetrías para un polígono de orden n es 2n. De hecho, aquí, como este autor es bien histórico y le gusta dar bastantes datos sobre lo que está hablando, probablemente aquí él mencione alguna fuente en la cual se demuestre que es cierto eso, ¿verdad? Que la cantidad de elementos son precisamente 2n. Simetría en caos, dice aquí, es una de las lecturas que manda acá, ¿verdad? O bueno, o probablemente no sea muy complicado, ¿verdad? De demostrar, si no es muy complicado, pues entonces no creo que mande una fuente ahí, ¿verdad? Ok, entonces en general se le llama grupo diédrico de orden 2n y una propiedad importante es que este grupo, igual que el grupo de las matrices, no es abeliano. O sea, si yo hago la operación de dos elementos en un orden, no necesariamente, puede ser que algunos sí, pero recuerden que hay algunas matrices que sí conmutan, ¿verdad? Pero en general no todas, ¿verdad? Entonces aquí también existen algunos elementos que no conmutan. De hecho, yo creo que si hacemos esta operación al revés, no conmuta. O sea, si hacemos R90 con H, ¿qué pasaría? Si hago H primero, bueno, la posición original la había puesto así, 1, 2, 3, 4. Déjenme, perdón, es que para moverlo es con el clic derecho. La posición original, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esta era la original. Entonces, si hago H primero, lo que me quedaría sería reflejar esto con respecto a un eje horizontal. Hay que recordar eso, ¿verdad? Que H viene de horizontal. Entonces los de arriba van para abajo, los de abajo van para arriba, ¿verdad? Quedaría así. Y luego hago R90, ¿verdad? Entonces, lo voy a poner aquí arriba. Luego hago R90 y entonces a esta posición lo roto todas las esquinas 90 grados hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces 4 vendría para acá, 3 iría aquí abajo, 1 aquí a la derecha y 2 aquí para arriba, ¿verdad? Comparo, ¿será esto lo mismo que esto? No, ¿verdad? Entonces H con R90 es distinto de R90 con H. O sea, la operación no es conmutativa, ¿no? R90 con H. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque encontramos un ejemplo, ¿verdad? Que simplemente dos elementos no conmutan, ¿verdad? Entonces nos dice, este grupo no es abeliano porque existen elementos que no conmutan, ¿verdad? Entonces noten que de esa tablita que teníamos ahí, realmente solo las matrices y ese grupo son los únicos eh, que no son abelianos, ¿verdad? De ahí todo, ¿verdad? Las matrices, este que también era con matrices, y este es otro grupo que no es abeliano, ¿verdad? De ahí, pues, la mayoría de estructuras de grupo que uno conoce y que tal vez no le llamábamos grupo, ¿verdad? Son estructuras que sí son conmutativas, ¿verdad? De hecho, la propiedad conmutativa, por lo menos uno hasta antes de estudiar matrices, uno no la conoce mucho, ¿verdad? O sea, no se dan muchas cosas que no son conmutativas. La composición de funciones tampoco, ¿verdad? Pero pues no se estudia tanto, digamos, antes por ejemplo, en el colegio, tal vez a uno se la mencionan, pero como que uno no le para mucha bola a eso, ¿verdad? Ya hasta que está estudiando más matemática, le va como que, tal vez no dando más importancia, sino que a cada rato le están mencionando a uno en las clases, ¿verdad? Esto no es conmutativo, esto sí. Y entonces uno sí va viendo que realmente sí hay varias cosas que que no conmutan, ¿verdad? Y que esa frase de que el orden de los factores no altera el producto, pues quizás no debería ser tan utilizada, ¿verdad? Porque realmente hay muchas cosas en las que eso sí pasa, ¿verdad? Ok.
Fíjense, solo aquí hablan un poco de unas propiedades de grupos y que son cosas que de repente uno esperaría más que todo si uno asocia esto con lo recuerden que les decía que la estructura algebraica que uno más conoce quizás es la de espacio vectorial, ¿verdad? Y entonces en los espacios vectoriales funcionan estas cosas también, ¿verdad? Si recuerdan, era una de las primeras cosas que uno le menciona, ok, después de la definición de espacio vectorial, observe que la identidad es única, ¿verdad? Observe que es, qué sé yo, la multiplicación no es conmutativa, ¿verdad? Cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí comprueban que la identidad es única y aquí, de hecho, ya se empieza como a ver cómo es como que la mecánica de esta área de la matemática. Normalmente funciona de esta manera, ¿verdad? Le definen a uno ciertos conceptos, le dan ejemplos de en qué, cuándo se cumple la definición, cuándo no se cumple la definición, después nos empiezan a dar propiedades, ¿verdad? Y claro, si es una clase aplicada, pues me dan también ver cómo utilizarlo, ¿verdad? Aquí como esta clase es más como teórica, ¿verdad? Entonces no nos enfocamos tanto en las aplicaciones, aunque ya les he mencionado que sí hay varias aplicaciones, ¿verdad? De esta teoría de grupo, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí comprueban que solo existe una identidad. Si ustedes ya han pasado por varias clases de la carrera, ¿verdad? Unas cuantas por lo menos, y aparece varias veces este tipo de enunciado, ¿verdad? Que me dicen, compruebe que tal cosa es única, ¿verdad? Entonces, normalmente cuando uno le piden comprobar eso, lo que asume es lo contrario, ¿verdad? Suponemos que existen dos, aquí las llaman E y E', y queremos llegar a una contradicción. Déjenme añadir aquí una paginita. Entonces ahí dicen, ok, quiero comprobar que el elemento de identidad es único. Entonces asumo que que no es único, entonces quiere decir que por lo menos hay dos. Entonces ahí le llaman E y E', ¿verdad? Entonces, ¿qué dicen después? Bueno, si es la identidad, entonces A por E es igual a A, para todo A, porque eso es precisamente la propiedad que define la identidad. Y lo mismo va a funcionar para el otro elemento que supuestamente también es identidad, ¿verdad? Entonces se juntan esas dos, ¿verdad? Si los dos son identidades, bueno, se cumplen estas dos igualdades, ¿verdad? Pero como esto funciona, dice, para todo A, en particular eso significa que si yo hago E por E', ¿verdad? Eso me va a dar E' por un lado, y si yo hago E' por E, eso me va a dar E por el otro lado, ¿verdad? Por la definición de identidad, ¿verdad? Y entonces, pero también lo puedo decir, déjenme ver en qué orden lo ponen aquí. Los ponen al revés, de manera que estos dos sean iguales. Entonces, solo para adaptarme a lo que hacen ahí en el libro, muchas veces pues no es tan conveniente, hay veces que sí, hay veces que no, porque uno está como leyendo, ¿verdad?, del libro y uno quiere ver lo mismo que está ahí y lo mismo que presenta el profesor de repente, ¿verdad? Entonces noten que si es un elemento de identidad y E' es otro elemento del grupo, ¿verdad? Entonces multiplicar por la identidad, ¿verdad? O más bien, si E' es la identidad y es cualquier otro elemento del grupo, multiplicar por la identidad me tiene que dar el mismo, ¿verdad? O sea que aquí se está viendo como que este E' es la identidad, ¿verdad? Se está utilizando que esta es la identidad. Y acá si E' es cualquier elemento y E es un elemento de identidad, entonces multiplicar por la identidad me da el mismo elemento, ¿verdad? Pero estas dos expresiones son iguales, ¿verdad? E por la identidad es lo mismo que E por la identidad. Significa que estos dos tienen que ser iguales, ¿verdad? Por tanto, es mentira que yo puedo asumir que existen dos elementos de identidad. Al final llego a que son el mismo, una contradicción, por tanto, no, solo hay un elemento identidad, ¿verdad? Fíjense acá, es importante, y con eso vamos a terminar por hoy. Aquí hay otras propiedades que son cosas pequeñas, fíjense, aquí solo es y sencilla, ¿verdad? Solo es de leerlas rapidito, y no, así como eso que les estaba presentando ahorita.
son como que las propiedades más sencillas que cumplen los grupos. Ya vamos a ir viendo después demostraciones de propiedades de cosas que sí son más complicadas. Pero lo que les quería decir para terminar por hoy, ya no fue la hora, es que uno tiene que irse acostumbrando a escribir demostraciones, ¿verdad? Y este es uno de los primeros cursos en la carrera en los cuales uno como que empieza a ver eso como que a cada rato. O sea, aquí van a ver que durante toda la clase vamos a estar viendo que aparecen demostraciones. Esa es una de las habilidades que se espera que un matemático domine, ¿verdad? Entonces, si ustedes se gradúan de licenciados en matemática, se espera que una de las habilidades que tenga es que pueda redactar una demostración. Ojo, no quiere decir que uno pueda hacer cualquier demostración, ¿verdad? Si ustedes ya han leído un poco de matemáticas, pues saben que hay demostraciones que pueden ser de 200 páginas, ¿verdad? Por ejemplo, de teoremas que son pues bien enredados, ¿verdad? Entonces no es que uno al ser licenciado en matemáticas ya va a poder demostrar cualquier cosa, no, para nada, ¿verdad? Lo que sí es que va a poder hacer demostraciones básicas, ¿verdad? Y entender por lo menos demostraciones complicadas, en el sentido de que, bueno, de repente uno diga, no, bueno, a mí nunca se me hubiera ocurrido eso. Sí, eso es común que uno lo diga. Pero que uno pueda agarrar un libro, leer una demostración y comprender la lógica de la misma. Esto es por esta definición, ok. Esto es por tal propiedad, ok. Aquí están utilizando el teorema de no sé quién, ¿verdad? Ok, y así, ¿verdad? Entonces, es importante ir, por ejemplo, uno está muy acostumbrado a solo estar escribiendo ecuaciones, a estar escribiendo, que tal cosa implica tal otra cosa, ¿verdad? Entonces eso, fíjense que ya de este punto en adelante tienen que tratar ya de irlo evitando. Se espera que, por ejemplo, yo aquí pues no me pongo a escribir todo lo que dice la lógica de esa prueba que se hace ahí, porque aquí está escrita, ¿verdad? Sería como agarrar esto y traducirlo, ¿verdad? Como que no tendría sentido. De repente si hago algún ejercicio que no está hecho, pues de repente ahí sí, ¿verdad? Tenga sentido escribir. Pero se espera, por ejemplo, en las tareas que yo les voy a ir dejando, que ya esta semana sí ya les voy a dejar, se espera que ustedes, por ejemplo, si les dice, demuestre que en un grupo solo existe un elemento de identidad. Entonces se espera que ustedes vayan escribiendo. Suponga que estos dos son identidades. No solo que escriban cosas así, ¿verdad? Imagínense que vengo yo y le enseño esto a cualquier otro profesor o estudiante que esté ahí en la carrera, ¿verdad? Y solo se lo doy, mire, yo hice esto. Pues así como lo escribí, tal vez este par de flechas ahí indiquen algo, ¿verdad? Pero ahí no estoy diciendo nada, ¿verdad? O sea, nosotros lo entendemos ahorita porque yo les estaba hablando, ¿verdad? Que se refiere a esto y que les estaba, qué sé yo, describiendo qué significa que E y E' sean identidades, pero todo eso uno lo está diciendo, ¿verdad? Entonces, cuando uno escribe matemática, hay que ir escribiendo todo, ¿verdad? Suponga que E y E' son elementos de identidad, etcétera, ¿verdad? Como les digo, así como está aquí. ¿Verdad? Acá, como les digo, no tiene sentido porque ya está escrito ahí, ¿verdad? No, sería una traducción la que estaría haciendo. Pero sí, yo espero ya que en sus tareas ustedes ya vayan redactando similar a cómo redactan en los libros. Ojo, ¿verdad? Eso no significa que uno pueda agarrar cualquier problema que está aquí, ¿verdad? En este libro, así como hay problemas que son bien sencillitos, hay problemas más o menos, hay otros que se complican bastante, entonces no quiere decir que ustedes agarren cualquier problema de estos y rapidito escriban una solución. No, ¿verdad? Eso cuesta. De hecho, prácticamente de eso se trata, estudiar matemáticas, ¿verdad? De aprender a hacer eso, aprender a batallar con un problema, pelear, escribir un montón de garabatos así, pero ya después decir, ahora sí ya puedo escribir bien bonita la demostración, ¿verdad? Ya la puedo explicar bien, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es una habilidad que se espera que la vayan tomando. La mejor forma, pues realmente es ir imitando a los profesionales que son los que escriben estos libros, ¿verdad? Y recuerden, como este libro está en inglés, pues quizás no sea la mejor fuente, pero por eso les daba una fuente también en español, ¿verdad? El libro de Herstein. Pues es importante que si no leen mucho todavía en inglés,
Y entonces lean en español para que vayan tomando ideas, ¿verdad? De cómo se escribe. Hay veces que uno no quiere escribir un montón de veces, entonces tal cosa, entonces tal cosa, entonces tal cosa. Como que desde el punto de vista de redacción se ve mal, ¿verdad? Entonces uno va buscando sinónimos. Ah, entonces vemos que tal, luego pasa tal cosa y por tanto no sé qué, ¿verdad? Entonces eso como que se escucha mejor o se lee mejor que, decir, que leer entonces tal cosa, entonces tal cosa, entonces tal cosa. Que lógicamente no estaría mal, pero desde el punto de vista de escritura, de redacción, ¿verdad? Pues como que sí se miraría mal, ¿verdad? Entonces, ahí en las tareas esperen que si yo veo cosas que corregir ahí en ese sentido de redacción, pues esperen que ahí también les pase eso, ¿verdad? Es una de las habilidades, como les digo, que se espera que ustedes aprendan durante toda la carrera, ¿verdad? No en una clase, eso es bien difícil que en una clase ya uno ya salga escribiendo bien, demostraciones bien bonitas. No, eso es todo un proceso y realmente pues toma su tiempo, ¿verdad? Pero esta es una de las clases en las cuales uno comienza a practicar bastante eso porque la mayoría de problemas me dice pruebe que, pruebe que, pruebe que, eh, pruebe que, ¿verdad? Entonces ya es como escribo una demostración de que tal cosa, ¿verdad? Y uno tiene que irse acostumbrando. Ok, aquí nos vamos a quedar entonces por hoy. ¿Tienen alguna consulta, ya sea de lo que hablamos hoy, de la clase en general? No. Bueno, pues entonces pendientes ahí siempre a los avisos en el campo para la próxima reunión y recuerden, ¿verdad? Que ustedes pueden ir tratando, por ejemplo, aquí fíjense que hay varias cosas relacionadas con D4, ¿verdad? Les recomiendo que agarren ejercicios impares, que son los que tienen sugerencias y de hecho son de los que yo agarro para las tareas. Yo les puedo decir, háganme el ejercicio 25, 27 y 29 del capítulo tal, ¿verdad? Entonces, si ustedes ya han trabajado un poco, ¿verdad? Porque ustedes de repente pueden decir, pero no nos ha dejado nada para ir practicando. Traten de ir haciendo lo que puedan de los ejercicios impares, ¿verdad? Que probablemente alguno de estos yo les diga, ok, quiero ese de tarea, ¿verdad? Y entonces si ya lo practicaron, ya lo van a tener hecho, ¿verdad? Bueno, pues nos vemos entonces la próxima reunión. Ahí les aviso, ¿verdad? En el campus cuando nos volvemos a reunir, pero esta semana, ¿verdad? Nos veremos. Saludos.